¿Te has dado cuenta de que la ansiedad casi nunca aparece por lo que está ocurriendo en este momento, sino por todo lo que imaginas que podría pasar? Tu mente comienza a crear escenarios, conversaciones, problemas y fracasos que todavía no existen, y sin darte cuenta terminas agotado luchando contra situaciones que jamás llegaron a ocurrir. Lo más difícil es que cuanto más intentas dejar de pensar, más fuerza parecen tomar esos pensamientos. Si alguna vez has sentido que tu propia mente se ha convertido en el lugar del que más deseas escapar, quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar por completo la forma en que enfrentas esa batalla diaria. Lo sorprendente es que este problema no es nuevo. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos comprendieron que el mayor enemigo de la tranquilidad no eran las circunstancias, sino la manera en que reaccionamos ante ellas. Mientras la mayoría busca controlar todo lo que sucede a su alrededor, ellos descubrieron que la verdadera paz comienza cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, tus emociones y aquello que realmente está bajo tu control. Y quizá no sea una casualidad que hoy estés viendo este video, porque tal vez estas enseñanzas son exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento. Antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor. Escribe en los comentarios la frase "Hoy elijo la calma". Será una forma de comprometerte contigo mismo a dejar de alimentar aquello que roba tu paz. También te invito a suscribirte si quieres aprender a desarrollar una mente más fuerte, más serena y más libre a través de la filosofía estoica. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento de ansiedad, estrés o preocupación, comparte este video con esa persona. Ese simple gesto puede marcar una diferencia mucho mayor de la que imaginas. Además, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda enormemente a seguir investigando y creando videos como este. Gracias de corazón por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, acompáñame hasta el final, porque las 10 lecciones que estás a punto de descubrir no son frases motivacionales ni promesas vacías. Son principios que han permanecido vigentes durante siglos, porque siguen funcionando hoy igual que entonces. Si los comprendes y comienzas a aplicarlos en tu vida, no solo aprenderás a reducir la ansiedad, sino que descubrirás una forma completamente distinta de vivir, con más claridad, más fortaleza y una calma que ya no dependerá de lo que ocurra a tu alrededor. Lección 1. Deja de intentar controlar lo que no depende de ti. La ansiedad suele comenzar en el momento en que intentas controlar aquello que nunca ha estado realmente en tus manos. Quieres saber qué ocurrirá mañana, cómo reaccionarán los demás, evitar cualquier error o asegurarte de que todo salga exactamente como lo planeaste. Sin darte cuenta, empiezas a luchar contra la incertidumbre y esa batalla termina agotando tu mente. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia la tranquilidad consiste en distinguir con absoluta claridad qué depende de nosotros y qué no. Cuando olvidas esa diferencia, conviertes cada situación incierta en una fuente constante de preocupación. La realidad es que solo puedes controlar tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y la actitud con la que enfrentas cada día. Todo lo demás pertenece al mundo exterior y siempre estará sujeto a circunstancias que escapan de tu voluntad. La opinión de otras personas, los cambios inesperados, los resultados de tus esfuerzos o incluso muchos acontecimientos del futuro jamás estarán completamente bajo tu dominio. Aceptar esta verdad no significa renunciar a tus objetivos, sino dejar de desperdiciar energía intentando gobernar aquello que nunca podrás controlar por completo. Curiosamente, la ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya habían descubierto hace siglos.
Cuando el cerebro percibe incertidumbre, activa los mismos mecanismos relacionados con la supervivencia, haciendo que aumente el estrés incluso cuando no existe un peligro real. Por eso, cuanto más aceptas centrarte únicamente en aquello que sí depende de ti, más espacio le das a la calma para aparecer. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación de tu vida te está robando la paz porque has estado intentando controlar algo que nunca dependió realmente de ti? Lección 2. Tu mente confunde posibilidades con probabilidades. Uno de los mayores engaños de la ansiedad es hacerte creer que todo lo que imaginas tiene altas probabilidades de suceder. Basta con un pequeño problema para que tu mente construya una cadena interminable de escenarios negativos. Un mensaje sin responder se convierte en el fin de una relación. Un error en el trabajo parece anunciar un despido y una preocupación económica termina transformándose en una catástrofe futura. El cerebro no distingue de inmediato entre una posibilidad remota y un peligro real. Simplemente comienza a prepararse para sobrevivir, aunque la amenaza solo exista en tu imaginación. Desde la perspectiva estoica, este hábito mental nace porque permitimos que nuestras interpretaciones tengan más peso que los hechos. Marco Aurelio recordaba constantemente que no son los acontecimientos los que alteran nuestra paz, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Antes de reaccionar con miedo, conviene detenerse y preguntarse: ¿esto está ocurriendo realmente o mi mente solo está completando una historia con información que no tiene? Muchas veces descubrirás que has sufrido durante horas por algo que nunca llegó a pasar. La neurociencia explica que el cerebro tiene un sesgo natural hacia la detección de amenazas, una capacidad que fue esencial para la supervivencia de nuestros antepasados. Sin embargo, en la vida moderna, ese mismo mecanismo suele trabajar en exceso, haciendo que interpretemos la incertidumbre como si fuera un peligro inmediato. Aprender a diferenciar entre lo que podría ocurrir y lo que probablemente ocurrirá es una de las habilidades más poderosas para reducir la ansiedad. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántas veces has descubierto que aquello que más te preocupaba nunca terminó sucediendo? Lección 3. La imaginación puede hacerte sufrir más que la realidad. Séneca escribió una frase que ha permanecido vigente durante casi 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Basta observar un día cualquiera para comprobarlo. Muchas veces no es el problema lo que nos desgasta, sino todas las historias que construimos alrededor de él. Imaginamos discusiones antes de que ocurran, fracasos antes de intentarlo y pérdidas antes de que exista una razón para creer que sucederán. Mientras el cuerpo permanece en el presente, la mente viaja constantemente hacia un futuro incierto. Y es ahí donde la ansiedad encuentra el terreno perfecto para crecer. Lo más curioso es que cuando finalmente llega el momento que tanto temíamos, casi nunca resulta tan terrible como lo habíamos imaginado. Nuestra mente había exagerado cada detalle, había aumentado cada riesgo y había ignorado por completo nuestra capacidad para adaptarnos y resolver las dificultades. Los estoicos comprendían que el ser humano posee una fortaleza mucho mayor de la que cree, pero esa fortaleza solo aparece cuando enfrenta la realidad, no cuando lucha contra escenarios imaginarios creados por el miedo. Por eso, la próxima vez que un pensamiento negativo empiece a repetirse en tu cabeza, no le entregues automáticamente tu confianza. Pregúntate si estás reaccionando ante un hecho o ante una historia que tu propia mente está inventando. Esa simple pausa puede romper el ciclo de la ansiedad antes de que tome el control de tus emociones. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que sufriste durante días por algo que al final nunca ocurrió o terminó siendo mucho menos grave de lo que imaginabas?
Lección 4. La calma solo existe en el momento presente. La ansiedad tiene una característica muy particular. Casi nunca vive en el presente. Siempre está unos minutos, unos días o incluso unos años por delante de ti. Mientras tu cuerpo está aquí, tu mente ya está intentando resolver problemas que todavía no existen. Por eso, muchas personas pasan más tiempo preocupándose por el futuro que viviendo el único instante sobre el que realmente pueden actuar, el ahora. Los estoicos entendían que la vida solo ocurre en el momento presente y que desperdiciarlo pensando en un futuro incierto significa renunciar a la única oportunidad real de actuar con claridad. Marco Aurelio se recordaba constantemente que debía concentrarse únicamente en la tarea que tenía frente a él. No porque ignorara el futuro, sino porque sabía que éste se construye con las decisiones del presente. Cuando tu atención permanece en lo que estás haciendo ahora mismo, la mente deja de alimentar escenarios imaginarios y comienza a recuperar una sensación de control mucho más saludable. No se trata de olvidar tus responsabilidades ni de dejar de planificar, sino de evitar que tu imaginación viva permanentemente adelantada a la realidad. La ciencia también respalda esta idea. Diversos estudios han demostrado que dirigir conscientemente la atención al momento presente, ya sea mediante la respiración, la observación del entorno o una actividad realizada con plena atención, reduce la activación de los circuitos cerebrales asociados con la rumiación y la preocupación constante. Cada vez que vuelves al presente, le quitas fuerza a la ansiedad y fortaleces tu capacidad para responder con serenidad. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo de tu día pasas viviendo el presente y cuánto pasas preocupado por un futuro que todavía no ha llegado? Lección 5. No luches contra tus pensamientos, aprende a observarlos. Uno de los errores más comunes cuando aparece la ansiedad es intentar eliminar los pensamientos negativos por la fuerza. Cuanto más te dices a ti mismo, no quiero pensar en esto, más presente se vuelve esa idea. Es como intentar hundir una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo durante un momento, pero tarde o temprano saldrá con más fuerza. Los estoicos comprendían que los pensamientos aparecen de forma natural, pero también sabían que no todos merecen ser aceptados como verdad. Epicteto enseñaba que lo importante no es el primer pensamiento que llega a la mente, sino la decisión de creer en él o dejarlo pasar. La ansiedad suele convencerte de que cada pensamiento es una advertencia que debes analizar de inmediato. Sin embargo, la mayoría son solo posibilidades, dudas o interpretaciones que aparecen y desaparecen constantemente. Cuando aprendes a observarlos, sin reaccionar automáticamente, descubres que no tienen tanto poder como parecía. No eres cada pensamiento que cruza por tu mente. Eres la persona que puede decidir cuáles alimentar y cuáles dejar marcharse. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la relación que tienes con tus emociones. Hoy la psicología moderna respalda este principio mediante terapias como la terapia de aceptación y compromiso, que enseña a tomar distancia de los pensamientos en lugar de pelear con ellos. Cuanto menos intentas expulsarlos y más los observas con calma, menos influencia ejercen sobre tu estado emocional. La tranquilidad no aparece cuando dejas de tener pensamientos negativos, sino cuando dejas de creer que todos ellos definen tu realidad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algún pensamiento que hayas repetido tantas veces que terminaste creyendo que era una verdad absoluta, aunque nunca tuviste pruebas de ello? Lección 6. Tu cuerpo puede enseñarle calma a tu mente. Muchas personas creen que para vencer la ansiedad primero deben cambiar su forma de pensar, pero olvidan que la mente y el cuerpo trabajan como un solo sistema.
Cuando tu respiración es rápida, tus músculos permanecen tensos y tu descanso es insuficiente, el cerebro interpreta que existe una amenaza, aunque todo a tu alrededor esté en calma. En ese estado, cualquier preocupación parece más grande de lo que realmente es. Los estoicos comprendían la importancia del dominio de uno mismo, y ese dominio también comienza por cuidar el estado físico desde el que enfrentamos cada desafío. La respiración es uno de los puentes más directos entre el cuerpo y la mente. Cuando respiras lenta y profundamente, activas el sistema nervioso parasimpático, responsable de disminuir el ritmo cardíaco, reducir la producción de hormonas relacionadas con el estrés y enviar al cerebro la señal de que ya no es necesario mantenerse en estado de alerta. Del mismo modo, dormir bien, caminar, hacer ejercicio o simplemente salir unos minutos al aire libre no son hábitos secundarios. Son herramientas que ayudan a que tu mente recupere claridad y deje de reaccionar de forma exagerada ante cada dificultad. Por eso, antes de intentar resolver todos los problemas que pasan por tu cabeza, pregúntate cómo se encuentra tu cuerpo. En muchas ocasiones no necesitas pensar más, sino respirar mejor, descansar lo suficiente o recuperar el equilibrio físico que la ansiedad ha desgastado poco a poco. Cuando cuidas tu cuerpo, también le das a tu mente las condiciones necesarias para responder con serenidad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hábito físico crees que has descuidado más y que podría estar alimentando tu ansiedad sin que te hayas dado cuenta? Lección 7. Deja de buscar tu valor en la aprobación de los demás. Una de las fuentes más silenciosas de ansiedad es vivir pendiente de lo que otras personas piensan de ti. Muchas decisiones dejan de basarse en lo que realmente deseas y comienzan a depender de la aceptación, el reconocimiento o la validación externa. Poco a poco, tu tranquilidad queda en manos de opiniones que cambian constantemente. Los estoicos advertían sobre este peligro porque comprendían que quien necesita la aprobación de todos termina perdiendo la libertad de actuar conforme a sus propios principios. Nunca podrás controlar cómo te juzgarán los demás, pero sí puedes decidir que ese juicio deje de definir quién eres. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la opinión ajena no cambia la realidad de una persona. Sin embargo, es fácil olvidar esta enseñanza en un mundo donde las comparaciones son constantes y donde muchas veces medimos nuestro valor por la atención que recibimos. Cuando haces de la aprobación una necesidad, cada crítica se convierte en una amenaza y cada rechazo parece confirmar tus peores inseguridades. Pero cuando construyes una autoestima basada en tus acciones, tus valores y tu carácter, dejas de depender emocionalmente de aquello que otras personas decidan pensar o decir sobre ti. La verdadera tranquilidad aparece cuando entiendes que no has venido al mundo para satisfacer las expectativas de todos, sino para vivir de acuerdo con aquello que consideras correcto. Habrá personas que te comprendan y otras que no, algunas que te apoyen y otras que te critiquen. Eso siempre formará parte de la vida. Lo importante es que tu paz no cambie cada vez que cambie la opinión de alguien más. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando más en agradar a los demás que en ser fiel a lo que realmente querías? Lección 8. La disciplina crea la paz que la motivación no puede sostener. Muchas personas esperan sentirse motivadas para comenzar a cambiar su vida, pero la motivación es una emoción pasajera. Hay días en los que aparece con fuerza y otros en los que simplemente desaparece. Si tu tranquilidad depende de cómo te sientes cada mañana, vivirás en una montaña rusa emocional. Los estoicos entendían que la serenidad no nace de la inspiración momentánea, sino de los hábitos que repites incluso cuando no tienes ganas.
La disciplina no limita tu libertad. Al contrario, te libera del caos que produce actuar únicamente según tus emociones. Cada pequeña acción que realizas de forma constante fortalece la confianza que tienes en ti mismo. Levantarte a la misma hora, cuidar tu cuerpo, ordenar tu espacio, cumplir con tus responsabilidades o dedicar unos minutos a la reflexión diaria son hábitos que parecen simples, pero construyen una mente mucho más estable. La ciencia ha demostrado que las rutinas reducen la incertidumbre y disminuyen la carga mental, porque el cerebro deja de gastar energía tomando decisiones innecesarias y puede concentrarse en lo que realmente importa. No necesitas transformar toda tu vida de un día para otro. La filosofía estoica siempre ha enseñado que el progreso verdadero ocurre paso a paso, mediante acciones pequeñas realizadas con constancia. Cada hábito saludable que mantienes es una prueba de que eres capaz de gobernarte a ti mismo. Y esa sensación de control interno debilita poco a poco el poder de la ansiedad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pequeño hábito podrías comenzar hoy que si lo mantuvieras durante los próximos meses tendría un impacto positivo en tu tranquilidad? Lección 9. Aceptar la realidad no es rendirse, es dejar de pelear contra lo inevitable. Muchas personas confunden la aceptación con la resignación, cuando en realidad son dos cosas completamente diferentes. Resignarse es dejar de actuar porque crees que nada puede cambiar. Aceptar, en cambio, es reconocer con claridad aquello que ya ocurrió o aquello que no puedes modificar, para dirigir toda tu energía hacia lo que sí puedes hacer a partir de este momento. Gran parte de la ansiedad nace precisamente de esa lucha constante contra la realidad. Queremos cambiar el pasado, evitar pérdidas inevitables o exigir que la vida siga un camino que nunca prometió seguir. Mientras más nos resistimos a lo inevitable, más sufrimos. Los estoicos practicaban una idea conocida como amor fati, que significa amar el destino. No porque disfrutaran del dolor o de las dificultades, sino porque comprendían que cada situación, por difícil que fuera, podía convertirse en una oportunidad para fortalecer el carácter. Marco Aurelio recordaba que un obstáculo no tiene por qué detenerte. Muchas veces puede convertirse en el camino mismo. Cuando dejas de preguntarte por qué ocurrió algo y comienzas a preguntarte qué puedes aprender de ello, recuperas una parte del control que la ansiedad te había quitado. Aceptar la realidad no significa renunciar a mejorar tu vida, sino dejar de desperdiciar fuerzas intentando cambiar aquello que ya no tiene solución. La verdadera fortaleza aparece cuando miras las circunstancias tal como son, sin negarlas ni exagerarlas, y decides responder con inteligencia en lugar de reaccionar con desesperación. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la forma en que enfrentas los problemas, porque ya no luchas contra la realidad, sino que aprendes a avanzar junto a ella. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguna situación que llevas demasiado tiempo intentando cambiar, cuando quizá lo que realmente necesitas es aceptarla para poder seguir adelante? Lección 10. La calma no es un destino, es una práctica diaria. Muchas personas creen que algún día alcanzarán un momento en el que desaparecerán todos los problemas y entonces sí, podrán vivir en paz. Pero ese día nunca llega. Siempre habrá nuevos desafíos, cambios inesperados y situaciones que pondrán a prueba tu paciencia. Los estoicos comprendían que la tranquilidad no depende de que la vida deje de ser difícil, sino de desarrollar una mente capaz de mantenerse firme incluso cuando las circunstancias cambian. La calma no es una recompensa que aparece al final del camino, es una habilidad que se fortalece cada vez que eliges responder con serenidad en lugar de dejarte dominar por el miedo.
Marco Aurelio no escribía sus reflexiones porque ya hubiera alcanzado la perfección, sino porque necesitaba recordarse todos los días cómo debía pensar y actuar. Incluso siendo el hombre más poderoso de Roma, entendía que la paz interior requiere entrenamiento constante. Del mismo modo que un músculo se fortalece con la práctica diaria, la fortaleza mental se construye cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, aceptar aquello que no puedes cambiar, centrarte en el presente y actuar de acuerdo con tus valores. Ninguna de estas decisiones parece extraordinaria por sí sola, pero juntas tienen el poder de transformar por completo tu manera de vivir. La ansiedad no desaparece porque un día escuches una frase inspiradora o veas un solo video. Disminuye cuando conviertes estos principios en parte de tu vida cotidiana y los aplicas una y otra vez, incluso en los días difíciles. Ahí es donde nace una calma auténtica, una que no depende de la suerte, de las circunstancias o de la aprobación de los demás. Ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál de estas 10 lecciones sientes que puede cambiar tu vida si comienzas a ponerla en práctica desde hoy mismo? Conclusión. La ansiedad hace que parezca imposible encontrar un momento de tranquilidad, pero después de recorrer estas 10 lecciones, puedes ver que la verdadera calma nunca estuvo en controlar el mundo que te rodea. Siempre ha comenzado en la forma en que decides interpretar lo que sucede, en la manera en que respondes a cada dificultad y en la capacidad de distinguir entre aquello que depende de ti y aquello que simplemente debes aprender a aceptar. Ese fue el gran descubrimiento de los estoicos y sigue siendo igual de poderoso hoy que hace más de 2000 años. La paz interior no aparece cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejas de permitir que ellos gobiernen tu mente. Lo más importante ahora no es recordar cada una de estas enseñanzas de memoria, sino elegir una sola y empezar a practicarla desde hoy. Los grandes cambios rara vez ocurren de un momento a otro, nacen de pequeñas decisiones repetidas con constancia. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, aceptar lo que no puedes cambiar, dejar de alimentar pensamientos catastróficos o centrarte en el presente, estás fortaleciendo una mente que poco a poco deja de ser esclava de la ansiedad. Ese es el verdadero propósito del estoicismo, ayudarte a construir una fortaleza interior que permanezca incluso cuando la vida se vuelva incierta. Si este video te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios cuál de las 10 lecciones fue la que más necesitabas escuchar y por qué. Me encantará leer tu experiencia. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete para seguir descubriendo cómo la filosofía estoica puede ayudarte a vivir con más serenidad, fortaleza y claridad en un mundo cada vez más acelerado. Y si crees que este contenido puede ayudar a un familiar, a un amigo o a alguien que hoy esté luchando contra la ansiedad, compártelo con esa persona. Tal vez estas palabras lleguen justo cuando más las necesita. Gracias por acompañarme hasta el final y por hacer posible, con tu apoyo, que podamos seguir compartiendo este conocimiento con miles de personas. Nos vemos en el próximo video.